Hola, hola. Buen día. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Leonardo Rossi, soy el Product Manager de Soluciones Analíticas y Analítica del Pacífico para las líneas de espectroscopía molecular y elemental. Bienvenidos al webinar de agosto. Estamos esperando que lleguen algunas personas más. En minutos vamos a estar comenzando, así que búsquense un café, búsquense un cuadernito para hacer unas consultas. Vamos a estar arrancando en unos minutos. La palabra clave para chequear que se está escuchando bien, quisiera que alguno de los asistentes me mande un chat diciendo la palabra clave de hoy, que es paraguas. Paraguas. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires o lloviznando, así que es fundamental tener un paraguas. Si alguno me escribe paraguas, yo voy a saber que se escucha bien. Bien, bien, veo varias personas que me han puesto la palabra clave. Perfecto, se escucha bien. Bueno, les reitero, vamos a estar comenzando en unos minutos, así que todavía tienen tiempo de eh, buscarse un cafecito. Estamos arrancando en... Bueno, nuevamente, bienvenidos al webinar de agosto de Analítica del Pacífico y Soluciones Analíticas, representantes distribuidores de Thermo Scientific en Perú y Argentina respectivamente, para todas las líneas de espectroscopía molecular, análisis elemental, cromatografías de todo tipo, cromatografías acopladas a masa, espectrómetros de masa de cociente isotópico, consumibles, reactivos, etcétera. El día de hoy, bueno, tenemos un webinar que a mí en particular me gusta mucho. Es una técnica que yo usé muchísimo a lo largo de mi carrera, de mi tesis. Bueno, la resonancia magnética nuclear para mí tiene un lugar especial digamos, dentro del conjunto de técnicas que uno puede utilizar en un laboratorio, eh, en particular un laboratorio de síntesis, ¿no? Eh, si bien estamos hablando de una técnica que se usa fundamentalmente para con moléculas pequeñas y que obviamente tengan átomos de hidrógeno, es muy, muy potente y sobre todo complementada con una técnica como infrarrojo. Nos da muchísima, muchísima información. Así que yo voy a hablar un poquito de la técnica, digamos, de la teoría, no me quiero meter, no quiero profundizar mucho porque es realmente compleja la parte, digamos, la parte del fundamento. Sí quiero presentar algunos rudimentos para la gente que quizás no lo conozca tanto, eh, pero voy a asumir que ustedes escucharon hablar de qué es una resonancia magnética nuclear, ya sea en el ámbito científico o quizás en el ámbito medicinal, digamos. Eh, no voy a detenerme mucho, pero voy a hacer algunos comentarios. Así que bueno, bienvenidos una vez más, empecemos. Lo primero que les voy a presentar antes de hablar del fundamento de la técnica, entonces, es el Picospin 45 y el Picospin 80, que son dos equipos de RMN, la resonancia magnética nuclear, pero de mesada. El Picospin 80 es el equipo del cual vamos a hacer foco en el webinar de hoy, por un tema de sensibilidad, por un tema de que sabemos que muchas veces en Latinoamérica el equipo que se utiliza para docencia también se usa, por ejemplo, para investigación, y por un tema de, justamente el Picospin 45 está enfocado más en lo que es docencia, por un tema de sensibilidad. eh, Vamos a hablar más que nada del Picospin 80. Pero todo lo que hace el Picospin 80 lo hace también el 45, simplemente van a tener un problemita, mejor que van a tener una mejor sensibilidad cuando trabajen con el Picospin 80. Y eso lo vamos a hablar un poquito después. Discúlpenme si
Bueno, nuevamente, volvemos a, esta es la diapositiva que yo les quería mostrar. Básicamente el principio de la técnica de resonancia magnética nuclear proviene de que ciertos átomos o ciertos núcleos, ciertos átomos, tienen un momento magnético distinto de cero y ese momento magnético puede orientarse en la presencia de un campo magnético externo. No quiero entrar mucho en detalle, simplemente lo que vamos a decir es eh, ese dipolo, ese momento magnético puede pensarse que se puede orientar a favor o en contra de este campo magnético externo. Entonces, si pueden ver en este gráfico, cuando el campo magnético externo es nulo, no hay orientación preferencial, ¿sí? Cuando el campo magnético pasa a ser distinto de cero y a medida que es cada vez más intenso, ¿sí? A medida que nos corremos hacia la derecha en el gráfico, la diferencia de energía entre estar a favor o en contra del campo magnético externo se vuelve mayor. Y si es lo suficientemente grande, vamos a poder medirla. Esto es básicamente lo mismo que pasa en cualquier espectroscopía. Para que haya una medición, tiene que haber una separación de energía entre por lo menos dos niveles y una transición entre un nivel de baja energía a uno de mayor, ¿sí? Una absorción de una onda electromagnética y después digamos, el sistema devuelve esa energía y nosotros la podemos medir. ¿Sí? Eso sería básicamente eh, el principio de la técnica. ¿Mm? Eh, los equipos antiguamente medían con lo que se llamaba onda continua. Al día de hoy todos los equipos modernos usan transformada de Fourier. No quiero dedicarle mucho tiempo a eso. Sí les voy a comentar que como toda transformada de Fourier requiere de una frecuencia central y un procesamiento de datos bastante pesado, bastante importante. Todo esto lo realiza el equipo, obviamente. Em, y generalmente lo que se hace el día de hoy es aplicar una serie de pulsos. Esos pulsos son básicamente ondas de radio, o sea, una radiación electromagnética que está en la frecuencia de las ondas de radio, y lo que va a hacer es eh, producir esta transición de un estado a otro y que nosotros después podamos medir el decaimiento de esa señal, o mejor dicho, que la señal sea ese decaimiento. Bien, dicho lo cual, entonces, en lo que es resonancia magnética nuclear, ustedes probablemente hayan escuchado lo que es una resonancia medicinal, digamos, un uso, un equipo también muy, muy grande, donde básicamente se puede hacer, por ejemplo, una resonancia magnética, por ejemplo, de un escaneo del cerebro. Eso sería, por ejemplo, lo que estamos acá viendo acá arriba a la derecha, donde hay una resolución espacial, donde se hace un mapa en colores de cómo responde, si en este caso sería el agua que hay en el cuerpo humano, cómo responde a la presencia de un campo externo y un estímulo. En el caso de los equipos tradicionales de medición de mesada, o mejor dicho, de control de calidad, estamos hablando de los que se llaman time domain, los que ven a la izquierda arriba, ¿sí? Son equipos que no tienen resolución de frecuencia ni espacial, son los equipos más sencillos, ¿sí? Entonces, estos equipos miden solamente lo que se llama tiempo de relajación, son más limitados en el tipo de aplicaciones que pueden tener, se utilizan generalmente para aplicaciones que se llaman macro. Abajo, lo que pueden ver es el caso de un espectrómetro tradicional de RMN, ¿sí? Que fíjense que va a tener resolución de frecuencias, pero no resolución espacial. Y por último, abajo a la derecha, es lo que sería una espectroscopía resuelta en el tiempo de un medicinal, de un escaneo de un cerebro humano, donde además de tener un mapa de color, podemos analizar prácticamente en cada píxel eh, el espectro de frecuencias, el espectro tradicional, digamos, de RMN, que nos interesa más a un químico, ¿sí? Y ya estamos hablando de equipos súper, súper específicos, súper, súper avanzados. Em, para lo que es investigación y para lo que es control de calidad,
nos vamos a enfocar, o siempre vamos a estar utilizando de un equipo que tiene resolución de frecuencia, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir obtener información estructural de las moléculas de interés. Y ese es, obviamente, el foco de los instrumentos de pico-spin y los instrumentos de termo. ¿Qué información nos da el RMN? Bueno, lo que pueden ver acá abajo a la derecha es un espectro de una molécula relativamente sencilla, es el propanol, no hay nada muy extraño. Básicamente tenemos información estructural, como dije. El número digamos, de cuántos hidrógenos hay y de cómo están conectados entre sí a través del esqueleto de carbono. El número de señales nos va a indicar los tipos de núcleos, es decir, no es lo mismo tener, por el caso del propanol, el metilo terminal, o el isopropanol mejor dicho, el metilo terminal que el protón que está unido a un átomo de oxígeno. Nos van a dar señales distintas y nos van a dar posiciones distintas en este espectro, que ahora vamos a explicar un poquito mejor eso. La ubicación en lo largo del espectro va a darnos, nos va a contar efectos del apantallamiento, y el apantallamiento tiene que ver con la densidad electrónica o local, ¿sí? El entorno de ese núcleo. También pueden ser efectos magnéticos. Y fíjense que este espectro tiene una escala que va en partes por millón y está entre 0,4 y aproximadamente 6 partes por millón. Esta nomenclatura lo que nos permite, fíjense que partes por millón obviamente no es una unidad de energía como, no, ni siquiera una absorbancia, sino que es una escala relativa a la frecuencia central del instrumento, que depende del imán o del campo magnético, mejor dicho, permanente del instrumento, y en cuántas partes por millón se está corriendo esa señal, que está en cuántos hertz se está corriendo esa señal versus los megahertz de la frecuencia central del instrumento. Como yo les mencioné antes, uno tiene que mandar un pulso de radiofrecuencia para poder excitar y cambiar de un nivel a otro de energía. Ese pulso va a estar en megahertz en el caso del átomo de hidrógeno, bueno, casi todos, y según cómo sea el entorno y según cómo sea la molécula, cada átomo que estoy voy a estar midiendo de hidrógeno va a tener una señal que se va a correr algunos hertz. Entonces, versus esa frecuencia de megahertz, ¿cuántos hertz se me está corriendo? Hertz sobre megahertz nos da partes por millón. Y esa es básicamente la nomenclatura para esta escala. Pero lo interesante de esto es que nos permite tener moléculas medidas en distintos equipos, ¿sí? Pero siempre tener una escala que es independiente del instrumento. Entonces nos permite cambiar de instrumento y que las mediciones sean comparables. Habrán visto también que las señales son como picos relativamente agudos, idealmente debían ser lorentzianas, pero hay efectos de partición también. La intensidad relativa de la señal es proporcional al número de protones, es decir, si yo tengo, por ejemplo, los 3 protones del metilo, o mejor dicho, los 6, porque son equivalentes, del isopropanol, esa señal va a tener un área mucho más intensa, mucho más grande que la del protón unido al oxidrilo, ¿sí? La relación es aproximadamente 6:1. Y eso nos permite, por ejemplo, cuantificar, lo cual es muy interesante. Si bien es un poquito más complejo, pero básicamente es esa la idea. Y la partición de una señal, es decir, algo que debería ser un pico agudo y nada más, empieza a desdoblarse en distintos picos, nos va a dar información sobre los núcleos adyacentes, aproximadamente hasta 3 enlaces. Es decir, uno esperaría, por ejemplo, que los protones del metilo fueran un solo pico, pero digamos, un solo pico agudo, pero resulta que en realidad, lo pueden ver ahí en 1.2 ppm, se desdobla y tenemos dos picos, o sea, un pico que se parte en dos. Eso lo que nos está indicando es que está interactuando, o como se dice, viendo, entre comillas, al protón vecino que está adyacente en el átomo de carbono central del 2-propanol, ¿sí?
Entonces, fíjense que hay más o menos tres enlaces. Hidrógeno, carbono, 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 carbono hasta el hidrógeno del carbono 2 del propanol. ¿Sí? Más o menos tres enlaces, a veces hasta cuatro se pueden llegar a ver y puede haber particiones en RMN. Ok. Si tienen consultas, vayan haciéndolas a lo largo del webinar, no hay problema, las vamos a responder al final. Este, ok. Reitero, si tienen consultas, preguntas, vayan haciéndolas a lo largo del webinar, los vamos a ir respondiendo al final. Esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? Es un espectro RMN para una molécula un poco más compleja. Fíjense que podemos tener señales muy distintas según qué átomos hay vecinos, sobre todo si hay átomos de oxígeno, por ejemplo, o carbonos aromáticos. Si hay un anillo aromático, eso va a ser, por ejemplo, que las señales salgan alrededor de 7 ppm. Es muy sensible al entorno químico, ¿sí? Este, de cada protón. Una sugerencia, a veces si uno de ustedes tiene problemas con el audio, a veces lo que funciona es reiniciar el webinar. Eh, Nos ha pasado, también lo usamos para webinars internos y a veces saliendo, volviendo a entrar al webinar se soluciona el problema. Bien, otra cosa que es importante, bueno, acá pueden ver que hay más particiones, o sea, el número de particiones nos indica con qué cantidad de otros átomos de hidrógenos vecinos está interactuando ese protón. Fíjense acá en el caso de los que están marcados como 1 en el crotonato, que serían este metilo terminal arriba a la izquierda, ¿sí? Bueno, en el centro, perdón. Está interactuando únicamente otro, con otro protón, ¿sí? Que es el que está indicado con un 2. Entonces eso en principio se partiría en un doblete. Bien. Mientras que, por ejemplo, los metilos que están indicados 8 están interactuando con los dos protones indicados con el 6. ¿Sí? En ese caso, entonces sería que están interactuando con 2, estaríamos viendo un triplete. ¿Sí? Esto básicamente sigue una estructura de n más 1, digamos, si interactúan con n, eh, un protón que interactúa con n otros protones, vamos a tener n más 1 picos en el espectro. Bien, la intensidad del imán del instrumento, que generalmente se indica como B0, o sea, el campo magnético, generalmente se da en megahertz, en vez de teslas, y es el parámetro fundamental para RMN. Eh, la unidad correcta de medición de campo magnético es Tesla, ¿sí? O Gauss, generalmente se usa Tesla, pero está directamente relacionada con el desdoblamiento que puede producir en un átomo de hidrógeno de esos niveles magnéticos y por lo tanto de la frecuencia en megahertz. Entonces hay una relación directa entre los megahertz que se informan y los Tesla. En el caso del pico spin 80 es un imán de 2 Tesla aproximadamente, imán permanente. Entonces eso va a generar un desdoblamiento que aproximadamente vamos a medir en 82 MHz. ¿Por qué es importante esto? Porque la sensibilidad, como les mencioné antes, depende fundamentalmente de esa intensidad de ese campo. Fíjense que la intensidad va a ir más o menos con el campo a la 1,5, ¿sí? Elevado a la 1,5. La sensibilidad, perdón. Entonces un imán de 800 MHz es aproximadamente el doble de sensible que uno de 500 MHz. La resolución en partes por millón es función, o mejor dicho, en partes por billón, ¿sí? Es en función también de este campo. El pico spin tiene aproximadamente 0,2 partes por billón. Lo que estamos viendo es justamente la resolución va a ser un cociente entre una línea que va a estar
una señal que va a estar en Hertz versus una frecuencia en megahertz, la resolución va a ser en ppm. Y lo que se llama el desplazamiento químico, es decir, cuánto se corre una señal o dónde aparece respecto de la señal central, va a depender también fuertemente del desplazamiento del campo magnético. A mejor o a mayor campo magnético, vamos a tener menor solapamiento de los señales de dobletes o tripletes, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos una molécula con átomos, con una gran cantidad de átomos de hidrógeno, lo que suele pasar es que eh, dobletes o tripletes pertenecientes a distintas partes de la molécula se sobreponen y empiezan a complejizar el espectro, y eso dificulta un poquito más la interpretación, pero igual se puede hacer. Ahí es importante también tener en cuenta la integración de la señal, el área bajo la señal, porque nos va a dar información también, como dije antes, de la cantidad de núcleos a los que corresponde. Una cosa que quería hacerles notar, cuando tenemos moléculas muy complejas, moléculas macromoléculas, generalmente necesitamos sí o sí un imán muy potente del orden de 800-900 MHz eh, para poder medir cómodamente, digamos. Y muchas veces se recurre a algunos trucos que llamaríamos lo que se llama ángulo mágico, etcétera, que son secuencias de pulsos de radiofrecuencia para poder desacoplar algunas señales y medir lo que nos interesa. Obviamente cuando estamos hablando de proteínas, por ejemplo, vamos a querer medir en agua, no tiene mucho sentido usar un solvente orgánico. Esa es otra cosa una cosa que no mencioné. Para los que no lo sepan, generalmente generalmente se utilizan solventes orgánicos porque estamos hablando de moléculas orgánicas, pero se puede usar también agua. Eh, para moléculas pequeñas y medianas, casi siempre vamos a estar trabajando con lo que es cloroformo deuterado, eh, puede ser metanol deuterado, puede ser dimetilsulfóxido, y en algunos casos también se puede usar agua, mejor dicho, si su compuesto solamente solo en agua, van a tener que usar agua y se puede usar agua deuterada. La gracia de usar un solvente deuterado es que la señal propia del solvente no nos va a interferir con la medición de nuestro analito. Rápidamente, sin hablar mucho de la competencia, pero algo que les tengo que hacer notar es la comparativa entre un instrumento tradicional con un instrumento de mesada. Thermo no fabrica instrumentos de más de 82 MHz, solamente estamos hablando de equipos de mesada. Tradicionalmente habían varios fabricantes de RMN de alta escala. Al día de hoy solamente queda Bruker y Geol. Esto lo menciono porque seguramente ustedes hayan trabajado con los equipos Varian o quizás con los equipos de Philips o incluso de Siemens. Son equipos que obviamente al ser tan costosos funcionan a lo largo de 20, 30, a veces 40 años. Al día de hoy el único proveedor de estos equipos de alto campo es Bruker, y nosotros nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en lo que es campo bajo, o sea, equipos de manes permanente. Para un equipo tradicional ustedes necesitan un facility dedicado, estamos hablando de un cuarto de varios metros cuadrados dedicados exclusivamente a alojar el instrumento, su computadora y el operador. Fíjense, por ejemplo, en el caso del equipo de Varian, incluso el Bruker de 1 GHz, el imán permanente tiene que estar, mejor dicho, el imán no es permanente, sino que es un electroimán, en el caso de los equipos tradicionales, y tiene que estar refrigerado continuamente por un circuito primario de helio, refrigerado por un circuito secundario de nitrógeno líquido. Esto hace que sea un costo operativo importante y por eso la mayoría de estos equipos se encuentran exclusivamente en universidades o centros de investigación. Como les mencioné, muchas veces hace falta un operador dedicado. Estos equipos miden con tubos de cuarzo que son costosos y es muy delicado y es un gran problema si uno de estos tubos se llega a caer y romper adentro.
Hay que parar el equipo, hay que desarmarlo, sacarlo, limpiarlo, volver a llevarlo a régimen. Em, no es, no son sencillos de operar. Son realmente equipos súper dedicados y generalmente equipos que continuamente tienen eh, turnos súper ocupados. Estamos hablando de equipos que generalmente están midiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro de lo posible, sobre todo cuando uno tiene que hacer experimentos más complejos, como puede ser lo que se llama bidimensionales o análisis de carbono 13. Por otra parte, los equipos de campo bajo como el Pico Spin no tienen esos inconvenientes. Son imanes permanentes eh, que no requieren refrigeración, no requieren un usuario especializado y más aún ni siquiera usa tubos de cuarzo, así que ahora vamos a hablar un poquito de eso, con lo cual el costo de mantenimiento es infinitamente más bajo que el de un instrumento tradicional y no requiere un cuarto dedicado a un facility dedicado por exclusivamente al instrumento de remene. Entonces, volviendo un poquito al tema de la sensibilidad, este es el mismo aspecto para la misma molécula, medida en picospin 45 y picospin 80. Por eso nos vamos a enfocar más que nada en el picospin 80. Eh, Fíjense que la sensibilidad y la resolución son mucho mejores a mejor campo. Eso es cierto, pero por cada megahertz ustedes van a pagar más. O sea, un equipo más grande con un campo magnético más fuerte va a costar muchísimo más que un equipo de mesada. Y ahí es donde hay un compromiso entre la usabilidad y el costo. Fíjense también el espectro marcado con un 3, son 16 escaneos, o sea, cada escaneo es una serie de pulsos y una procesado de datos, ¿sí? Eh, Uno obviamente puede sumar escaneos, esto es igual que en un infrarrojo, para obtener mejor señal ruido, resolución señal ruido, pero llega un punto en que no tiene más sentido, uno no obtiene mayor información. Generalmente estamos hablando de que entre 16 y 32 escaneos es lo más tradicional, se pueden hacer más, pero ya arriba de 256 generalmente ya no tiene sentido, arriba de 128 y 256 es lo máximo razonable. Digamos, uno puede dejar una muestra midiendo e irse, básicamente, pero nuevamente uno no puede escapar de las leyes de la física y llega un punto en que seguir descargando escaneos no mejora la relación señal-ruido. Entonces, hablemos un poquito de Picospin 80 en sí. Estos equipos únicamente están pensados para medir protón, o sea, espectroscopía protónica, y únicamente unidimensional. No están pensados para hacer COSI ni ningún otro espectro bidimensional, ni tampoco carbono. ¿Por qué es esto? Porque, nuevamente, uno no puede escaparse de las leyes de la física y hacer esto en un equipo compacto con imán permanente le llevaría entre horas y días. Y no es la idea. La idea es que este es un equipo que está pensado exclusivamente para estar, mejor dicho, específicamente para estar todo el tiempo listo para medir. Un espectro fotónico les va a llevar apenas unos minutos, pero un espectro de carbono, por ejemplo, les va a llevar muchísimas horas, ni hablar de que tendría que estar muy concentrado. Generalmente se trata de mandar a medir un espectro de carbono 13 lo más concentrado posible. Frecuencia del alarme 82 MHz, o sea, la frecuencia central va a ser 82 MHz. El imán permanente es de 2 Tesla, como les mencioné antes, aproximadamente. Va a tener una resolución mejor que 0,2 partes por revisión, esto medido a pico, en altura de pico, ancho de pico a media altura. Y lo más interesante es que el volumen de la muestra es muy pequeño. Entonces, ustedes no tienen que tener ni mucha cantidad de materia ni mucho solvente deuterado. Si ustedes ya han trabajado con espectroscopía RMN, sabrán que uno generalmente tiene que medir por lo menos, gasta alrededor de 4 o 5 mililitros en preparar la muestra, a veces no se disuelve bien, tiene que ser lo más concentrado posible. Y obviamente tiene que usar tubos de cuarzo que son costosos y son frágiles. Acá no vamos a estar usando tubos de cuarzo nuevamente. El equipo se encarga de medir todo desde la electrónica que tiene adentro, pero si bien uno utiliza una computadora, ¿no?, para hacer la medición,
el procesado de datos se exporta y se utiliza el Mestre Lab, que es el software más común para lo que es análisis de espectroscopía RMN. Se puede usar otros softwares también, ya que el espectro se exporta en formato JCamp. Se puede usar el Topspin, se puede usar otros softwares. El equipo viene con una licencia del Mestre Lab, que es el software que casi todos usamos. Es muy sencillo de aprender y funciona muy, muy bien. Y acá lo que les mencionaba sobre no necesitar tubos de cuarzo. Los tubos de cuarzo son caros. Otra vez, son muy, muy caros. Si se les han roto alguno, bueno, es un día triste cuando se rompe un tubo de cuarzo porque son carísimos. Entonces, la idea del pico spin es salir de, no tener que utilizarlo y básicamente, si bien vamos a estar usando una solución, vamos a tener que pinchar una solución. La idea es que, fíjense acá arriba a la izquierda, pueden ver el puerto de entrada y puerto de salida y un capilar de teflón, ¿sí? Que lleva la muestra hasta el imán, que acá lo pueden ver abajo a la derecha. Entonces, eso nos simplifica porque usamos jeringas, pueden ser jeringas Hamilton, se puede usar Lever Lock, se puede usar de vidrio o de plástico según lo que querramos medir. No tenemos que andar preparando, limpiando tubos, simplemente preparamos la solución, pinchamos, medimos y después purgamos y agregamos la siguiente solución. Eh, como no hay partes móviles, es muy resistente el equipo, ¿sí? No hay nada que se pueda romper porque la única parte que tiene acceso al usuario es desde la inyección, desde el punto de inyección. Entonces fíjense, acá pueden ver la parte verde sería la plaqueta, ¿sí? Este es un capilar de teflón que lleva la muestra y hay una pequeña porción de cuarzo que es el volumen de medición efectivo. Este capilar tiene aproximadamente 250 microlitros, pero el volumen de medición activo es del orden de 40 a 50 microlitros, con lo cual realmente es muy, muy poca la solución que ustedes tienen que preparar. Generalmente van a estar preparando a menos de 1 mililitro, pinchan en el equipo, miden y pueden recuperar la solución en forma muy, muy sencilla. Sí se recomienda usar solvente deuterado, pero en algunos casos no hace falta. Y toda la calibración, ¿sí? La hacen con agua destilada, así que eso también les ayuda a ahorrar costos. Acá lo que pueden ver es el microcoil y lo que mencionaba es esta porción de cuarzo que es el volumen de medición activo, ¿sí? Eh, como es teflón, la parte de plástica, pueden usar prácticamente cualquier solvente, no hay problema. La única salvedad que hay que hacer es no introducir eh, particulado. Por eso se recomienda siempre filtrar previamente la muestra, aunque hay un prefiltro en el cartucho, siempre hay que tratar de minimizar la cantidad de particulado. Pero bueno, para que tengan una idea, más o menos yo puse una foto de una moneda de 10 centavos de Argentina, para que tengan una idea de la escala que tiene esto. Y nuevamente, ser tan pequeño uno tiene que preparar muy poquita muestra. Entonces, opera a temperatura ambiente. No requiere tubos de cuarzo. Lo controlan directamente desde el equipo. No tiene partes móviles, no tiene mantenimiento, no necesitan tener un operador dedicado, no necesitan un facility dedicado para usar el RMN. Y además tiene 5 años de garantía. Así de robusto es, que Thermo les da 5 años de garantía para el Pico-Spin. Y acá quiero hacer una salvedad, porque si bien este es un espectrómetro de RMN, no lo va a reemplazar a un RMN grande, a un RMN de 500 MHz, sino que lo complementa. Nuevamente, hay una limitación de la física que si ustedes necesitan hacer un experimento de carbono 13, lo van a tener que hacer en un espectrómetro grande. Pero en el 95% de los casos, lo que uno necesita es información útil, rápida y certera de si uno tiene o no lo que piensa que tiene. Sobre todo cuando estamos haciendo reacciones, que uno está, por ejemplo, una reacción entre el primer producto y el producto terminado, puede haber 10 pasos de reacción en el medio, con purificaciones, con reacciones intermediarias, con protección y desprotección de algún grupo funcional.
Uno no necesita un experimento complejo para eso, necesita poder medir rápidamente y ver si obtuvo el intermediario que estaba esperando o no. Y toda esa información se contiene simplemente en un simple experimento de protón. No hace falta un carbono, no hace falta un bidimensional. Y como les decía antes, muchas veces si ustedes, ya sea que trabajen en la industria o mismo en un centro de investigación, el acceso a los turnos para una RMN grande suele ser complejo, suele ser complicado, porque todo el mundo quiere medir y todo el mundo quiere llevar sus muestras, entonces a veces hay que eh, competir, entre comillas, eh, por la disponibilidad de un instrumento. El PicoSpin justamente permite aliviar esa congestión de turnos, ¿sí? Porque es un equipo que está siempre listo para andar. Ustedes lo enchufan, lo estabilizan, se calibra con agua una vez por día, no lo desenchufan más, está siempre listo para medir, siempre listo para darles una respuesta. Entonces acá lo que siempre hacemos, digamos, el PicoSpin no lo reemplaza, lo complementa, nunca va a reemplazar un espectrómetro tradicional, porque no podemos escaparnos de las leyes de la física, ¿sí? Yo les estaría mintiendo si les dijera que lo va a reemplazar, lo va a complementar y les va a solucionar también, por ejemplo, el caso de que ustedes tengan que pagar por cada muestra que están mandando un RMN. Y fíjense, por ejemplo, digamos que ustedes están tratando de sintetizar un API, ¿sí? Y tienen varios pasos de reacción. Si ustedes mandan 2 o 3 muestras a un espectrómetro grande, para hacer todo el ensayo completo, les van a cobrar por cada una de esas muestras. A lo mejor ustedes mandaron 3 y 2 estaban mal y no sirven. Bueno, con el espectrómetro de mesada como el PicoSpin, ustedes pueden analizar previamente sus muestras, ver si la reacción terminó o no, si les dio realmente lo que esperaban, y después enviar únicamente, para tener un examen, un análisis completo, las muestras que sean dudosas o, por ejemplo, las que realmente ya obtuvieron lo que querían y quieren tener todos los espectros. Y eso les ahorra tiempo y les ahorra dinero. Mm. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de aplicaciones y yo lo que les quiero contar es un caso real, es un ligando orgánico, esto es un compuesto de mi tesis. Eh, en particular yo trabajaba con derivados del ácido gálico, ¿sí? En este caso lo que hacíamos era tomar el galato de metilo, o sea, protegida la función éster eh, comercial, ¿sí? De Sigma Aldrich. Hacer una reacción muy sencilla, una síntesis de Williamson a reflujo, aproximadamente 24 horas o un poquito más a veces, eh, y reemplazar esos hidrógenos terminales con cadenas alquiladas largas. Mi interés venía de que reemplazando, digamos, las propiedades que está el líquido de cada uno de estos compuestos se podía regular según el número de átomos de carbono en las cadenas laterales. Sean más, digamos, compuestos con cadenas cortas daban compuestos cristalinos, compuestos con cadenas largas, entre la fase cristalina y la fase isotrópica, o sea, la fase líquida, se generaba una fase intermedia cristal líquido, con propiedades muy interesantes. Entonces, por ejemplo, estos átomos de carbono, generalmente estas cadenas podían tener, por ejemplo, 18 átomos de carbono, ¿sí? En el medio, para obtener el compuesto terminal, había que purificar por columna, porque puede haber una trisustitución, se puede ver uno, dos o trisustituido, a mí me interesaba siempre el trisustituido, y luego una saponificación para volver a desproteger la función ácido del compuesto. Entonces, fíjense que cada uno de esos pasos uno podría tener distintas técnicas para chequear si la reacción terminó, si progresó o no. Y la RMN es una muy buena idea. Entonces, por ejemplo, este compuesto, que vamos a abreviar como B3OC2, que es el ácido 3,4,5 trietoxibenzoico. 3 porque tenemos, el 3O significa que tenemos 3 funciones etoxi, vamos a decir, 3 funciones oxi, y el C2 significa que teníamos 2 carbonos en las cadenas laterales, ¿sí? Nuevamente, este no era muy interesante porque era que está el líquido, pero bueno, igual había que sintetizarlo. Entonces, lo que podemos ver acá
es las señales para el 345 tritoxi, ¿sí? En un RMN tradicional de 500 MHz. Acá lo que hice fue simplemente indicar cuáles serían las señales de cada uno de estos átomos, ¿sí? Las señales aromáticas, el cloroformo adulterado, que siempre vamos a tener una señal residual. Y fíjense que después el protón que corresponde a la función ácido generalmente no se ve. Si se viera, igual saldría del orden de 10 a 12 ppm. Generalmente no se ve, no me quiero meter en eso, pero generalmente los protones ácidos no se ven en RMN. Luego tenemos los metilenos, ¿sí? De las cadenas cetoxi, y los metilos terminales. Acá pueden ver, a la derecha de todo, pueden ver que tenemos dos conjuntos de SH3. Esos dos conjuntos corresponden a las cadenas 3 y 5, o en posiciones 3 y 5, y la cadena en posición 4, o sea, para, del anillo, son ligeramente distintas. Y fíjense también abajo en azul pueden ver las integraciones, ¿sí? Eso es básicamente la integración del área bajo cada uno de esos picos y nos da información, como les dije antes, de a cuántos protones corresponde, cuántos átomos de hidrógeno corresponde. Fíjense que acá da bastante bien, nunca es súper exacto, pero dan relativamente bien. Teníamos los dos protones aromáticos, o sea, de izquierda a derecha, ¿no? Los dos protones aromáticos. Luego los 6 metilenos, o sea, cada una de las cadenas cetoxi tiene 2, 3 por 2, 6, da 6,27, es relativamente buena. Y finalmente las cadenas cetoxi tienen cada una un metilo terminal con 3 átomos de hidrógeno, entonces 3 por 3, 9. Fíjense que tenemos 6, 6,18 y 3,2. Relativamente bien, nos da un total de 9 átomos de hidrógeno. Todo esto se hace desde el software, uno siempre tiene que referenciar, ¿sí? Y decirle al software tal área corresponde a tantos protones, uno siempre hace eso. Lo que hice en este caso fue referenciar los aromáticos, ¿sí? Que era la señal más limpia, la señal más fácilmente integrable a dos protones, y el software automáticamente, el Mestre, les recalcula para el resto de las señales las integraciones y a cuántos protones corresponderían. En el caso de querer cuantificar propiamente dicho, lo que se hace es utilizar un patrón. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en un ejemplo también práctico. Bien, este era, digamos, un espectro, un compuesto de mi tesis, un espectro tomado en la facultad con un espectrómetro de 500 MHz. ¿Sí? Lo que les voy a mostrar ahora es el mismo espectro, o mejor dicho, el mismo compuesto, medido en el pico spin 80. Acá lo que hice fue agrandar un poco la ventana para que se vea mejor, pero fíjense que básicamente tenemos las mismas señales, tenemos las mismas integraciones. En este caso lo que hice fue referenciarla a los metilos, y fíjense que lo que les decía antes, un espectrómetro de 500 MHz lo que permite realmente es lograr diferenciar entre los metilos terminales, ¿sí? Eh, Acá no llegamos con el picospin 82, pero la información que necesitaba está ahí. O sea, yo tengo, fíjense que no hay señales espurias, no hay señales que no correspondan al compuesto. Veo que está puro, veo que las integraciones me dan bien, o sea que yo obtengo realmente lo que yo quería obtener. Y esa es la información que yo necesitaba para seguir adelante con mi síntesis, porque con estos ligandos, con estos ácidos benzoicos, yo después sintetizaba otros compuestos, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de la vida real que les quería contar. Esto lo medí yo. El mismo compuesto que yo usé en mi tesis, me lo llevé a la fábrica de termo en Madison. Medimos con el picospin 80 y son datos reales. Esto tiene aproximadamente 16 escaneos. Se hizo en 5 minutos. Es muy, muy rápido. Así que bueno, fíjense, les da la misma, digamos, el picospin 80 me dio la misma información que un espectrómetro de 500 MHz de la facultad. Ahora bien, bueno, acá incluso lo que les quería mostrar es si llegaba a ver la señal del ácido, que no siempre se ve. Que eso yo no lo veía, por ejemplo, en el de 500 MHz. Pero bueno, como yo les mencioné, a mí me interesaban los compuestos con cadenas largas. Los compuestos con cadenas largas tienen una complejidad de señales muy, muy grande. Entonces, fíjense lo mismo. Este es un espectro para el compuesto con cadenas 18 carbonos.
tomado en el espectrómetro de 500 MHz. Fíjense que incluso a pesar de tener un espectrómetro de 500 MHz, la complejidad de señales es tan grande que no llego a resolverlas. Pero así todo yo tenía información porque esta integración me daba información de si yo tenía uno, dos o tres cadenas sustituyentes en el ácido benzoico. Sí, incluso hay espectros que son, o moléculas que son imposibles de resolver el espectro para equipos grandes, pero igual así obtenemos información. Entonces, eso es lo que yo quería transmitirles, que incluso a veces sin resolver las señales podemos obtener información valiosa. Bien, entonces hasta acá más o menos la introducción y la presentación del equipo. Como les dije, es un equipo muy sencillo, fácil de usar, robusto. Ustedes lo pueden apagar y llevar de un lado a otro sin problema. Así que ahora vamos a hablar un poquito más de aplicaciones. Donde sea que haya un químico orgánico, va a necesitar usar RMN, sin duda. Pero bueno, eso ya es, eso es lo que todos sabemos. Quería contarles algunas otras aplicaciones también. Y en particular lo que es síntesis y caracterización y lo que es química orgánica, el picospin es el equipo ideal para poder complementar a lo que es infrarrojo, para lo que es un laboratorio de enseñanza, poder acceder, digamos, que los alumnos puedan acceder a una técnica que de otra forma no podrían, ¿sí? Y como les dije, estamos hablando de un equipo que es mucho más económico y mucho más fácil de usar que un espectrómetro tradicional de 500, 600 MHz, ¿sí? Entonces, eso sería quizás un uso más para el Picospin 45, pero nuevamente el Picospin 80 cumple muy bien ese nicho entre poder utilizar un equipo para docencia y para investigación también. Pero bueno, acá no tenemos que limitarnos solamente a síntesis orgánica, porque también puede ser análisis de productos naturales, puede ser análisis de aceites esenciales, etcétera, ¿sí? Para la gente que trabaja en la industria, digamos, para las petroleras sobre todo, lo que es análisis de contenido de hidrógeno en, en combustibles, en hidrocarburos, es una norma STM que tradicionalmente utilizaba este, o bien, o bien métodos de química húmeda o bien se utilizaban espectrómetros de onda continua en la década del 70. Eh, Nosotros tenemos una nota de aplicación donde validamos toda la técnica para el picospin 80, ¿sí? Lo que se utiliza es hexadimetilciloxano como patrón para la cuantificación. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y básicamente lo que permite es conocer el contenido de hidrógeno en una mezcla, porque recuerden que digamos, las naftas generalmente es una mezcla de, este, de compuestos carbonados de distinta longitud de cadena, ¿sí? Y es un parámetro importante al desarrollar una nueva fórmula. Entonces, básicamente lo que se hace es utilizar una formulita, ¿sí? Que pueden ver acá arriba, que relaciona el contenido de hidrógeno en porcentaje de masa, ¿sí? De un compuesto conocido, como en este caso el patrón de HMDCO, versus el de la muestra incógnita, ¿sí? Eh, y acá corresponde a la intensidad, a la integración de la señal para la muestra y el patrón por el peso, ¿sí? Esto hay que pesarlo, o sea, se utiliza para tanta masa de muestra, tantos miligramos de patrón, se coloca se homogeniza y se coloca en el pico spin y se hace la medición, ¿sí? Entonces, sabiendo la cantidad de protones para el hexametil DCO, que son 6, la masa de HMCO y la integración de la señal del HMCO, más la masa que uno pesó de su muestra incógnita y la intensidad, perdón, la integración de la muestra, se puede determinar fehacientemente el porcentaje de hidrógeno en esa muestra. Entonces acá lo que tenemos es un par de muestras y fíjense cuál es el porcentaje calculado promedio en base a esta técnica, ¿sí? Y nuevamente es una técnica relativamente sencilla. Uno tarda más tiempo a veces en preparar la muestra que en medir en este caso.
Eh, otra que es muy interesante para hidrocarburos y para petroleras es el análisis de RON, o Research Octane Number. Eh, Recuerden que el octanaje, a mayor octanaje nos da mejor eficiencia un combustible. Entonces es un parámetro interesante cuando uno está haciendo un desarrollo y también como control de calidad. Eh, pero bueno, es una medida que se utiliza, que se hace con un motor. O sea, uno pone un patrón, pone un motor a andar y básicamente tiene que medir por un par de horas la performance de ese motor, lo cual es bastante tedioso y consume mucho tiempo. Entonces, una forma más interesante de hacer eso es eh, ese mismo patrón, en vez de pasarlo por el motor, poder tener una técnica espectroscópica, como es el caso de RMN, y hacer la comparativa versus una nueva formulación. Y esta nota de aplicación de termo lo que hace es básicamente eso. Además se puede automatizar con un autosampler para tener, por ejemplo, varias muestras de distintos RONs, ¿no? Y patrones, ¿no? Y luego pasar distintas muestras incógnitas. Esto facilita mucho y también básicamente lo automatiza. Otro ejemplo típico, control de calidad en polímeros, ¿sí? Quizás los polímeros no tienen tanta complejidad de señales, pero a medida que se va avanzando la reacción de polimerización, se empieza a complicar un poquito el análisis. Entonces tenemos notas de aplicación mostrando cómo se puede seguir el avance de una reacción a través de RMN y teniendo el pico spin disponible es mucho más fácil que tener que preparar la muestra, llevarla a un espectrómetro que a lo mejor está en otro campus, en una universidad, etcétera. Tanto sea en la industria como decía, como en una investigación básica. Tener el pico spin les facilita y les permite hacer esto in situ prácticamente. Entonces acá lo que tenemos es, por ejemplo, tanto para cuantificación como para análisis del producto final, los distintos espectros para distintas resinas, ¿sí? Medidas con el pico spin, ¿sí? Y esto lleva minutos y lo pueden hacer in situ y pueden seguir el avance de la reacción con el pico spin. Otro ejemplo también para un copolímero. Fíjense, en este caso la reacción les interesa únicamente seguir dos, dos señales, ¿sí? Que corresponden a la formación del copolímero. En este caso, fíjense que le hicieron con el pico spin 45 porque lo único que le importa realmente es la integración de esa señal, ¿sí? Y el cociente, ¿sí? Hacerlo en un pico spin 45 es mucho más rápido y mucho más económico que tener que llevar las muestras permanentemente a por ejemplo, en este caso, un 400 MHz, ¿sí? Entonces el pico spin les está facilitando, les está ahorrando tiempo, les está ahorrando dinero. Otra aplicación muy interesante, que quizás es más relacionada con lo que es medio ambiente, es el análisis de herbicidas, ¿sí? Estos herbicidas derivados de la acetanilida quizás no son tan conocidos como el glifosato, pero así todos, fíjense que próximamente ocupan el quinto puesto a nivel mundial en lo que es el uso, ¿sí? Em, Hay distintas rutas metabólicas y distintas degradaciones según sea eh, la configuración cis o trans del enlace amida, ¿sí? Ni hablar que es importante contar con varios métodos analíticos para responder a incógnitas, ¿no? Sobre todo lo que es medio ambiente. Y en este caso, entonces, lo que se hizo fue, fíjense, acá tenemos el ejemplo del trans y el isómero cis. Y fíjense que las señales son notablemente distintas, ¿sí? Tiene que ver justamente, como les mencionaba antes, con el entorno químico, o sea, qué hay alrededor de cada átomo de hidrógeno. Fíjense los que están marcados con el 1 aquí, ¿sí? En azul, corresponden al isómero 1, y en celeste, mejor dicho, eh, los dos hidrógenos que están aquí marcados, y en rojo los otros. Pero fíjense que según se disponga la molécula, cambia notablemente
eh, la señal que estamos midiendo, ¿sí? Eh, y otra cosa muy interesante también es que se pueden medir distintos compuestos de la misma familia, ¿sí? Eh, rápidamente se puede medir por RMN, ¿sí? Generalmente estas técnicas para medio ambiente se complementan con GC-Masa. GC-Masa es un equipo un poco más costoso y difícil de usar. El RMN, como les decía, solamente tienen que tomar la muestra, disolverla, fijarse que no haya particulado y medir. Y es mucho, mucho más rápido. ¿Sí? Entonces acá pueden ver que para distintos compuestos de la misma familia vamos a tener distintas señales y eso lo podemos identificar rápidamente por el RMN. Esta sí es una aplicación un poco más tradicional, lo que sería el desarrollo de APIs, ¿sí? Por ejemplo, tanto en pharma en el sentido de desarrollo industrial como puede ser de investigación. Eh, Existe la posibilidad de acoplar el Picospin 80 como les decía, con un autosampler que lo que va a hacer es tomar alícuotas, ¿sí? Del frasco de reacción y medirlas cada tanto tiempo. Entonces uno puede analizar cómo progresa la reacción. Fíjense, básicamente lo que hace es, a medida que progresa la reacción, ir tomando una muestra con esta bomba peristáltica, la envía al picospin, el picospin va a tomar eh, una medición de los pulsos que uno le indique, generalmente van a ser 8 pulsos, va a obtener la señal y la va a procesar y les vamos a ir mostrando el espectro en forma automática. ¿Sí? Entonces, y automáticamente una vez que ya se tomó el espectro, la bomba peristáltica resume y sigue, digamos, y sigue circulando el, el líquido. ¿Sí? Entonces uno puede seguir una reacción a lo largo del tiempo, ¿sí? Este, y recuerden, por ejemplo, que muchas veces si estamos trabajando en la industria lo que vamos a necesitar vamos a tener que cumplir con un deadline. ¿Sí? Entonces tener un equipo que nos permita medir a medida que vamos progresando la reacción nos va a permitir, primero de todo, controlar mejor la reacción y segundo, tener un mejor control de lo que estamos produciendo. ¿Mm? Nuevamente, todo esto lo hace el software y se automatiza y listo. Otro campo de aplicación menos común, pero que está teniendo mucho auge en los últimos tiempos y que es muy, muy interesante, es el caso forense, digamos, el análisis de drogas de diseño, ¿sí? Eh, y drogas de abuso en general y drogas de diseño, ¿sí? Muchas veces lo que hay es nuevamente, varios compuestos que corresponden a una familia con pequeñas modificaciones a lo largo de un esqueleto central quizás no tienen señales muy distintas en infrarrojo, en UV-Vis no se ve nada, pero el RMN puede rápidamente discriminar entre un compuesto que sea quizás legal, como algún derivado de la pseudoefedrina, versus uno que no, como algún derivado de la efedrina. Otro caso muy importante. Laboratorios clandestinos que realizan, como les mencionaba, este, derivatizaciones sobre un núcleo este, que sea psicotrópico, por ejemplo, con el fin de evitar regulaciones, porque muchas veces si el compuesto no figura en alguna lista, en un listado de drogas prohibidas, no puede ser procesado por la policía ni por la justicia. Entonces, el RMN permite rápidamente medir e identificar estas drogas de diseño, ¿sí? Y fíjense que dentro de la categoría A de técnicas recomendadas para análisis e identificación de drogas, vamos a encontrar tanto infrarrojo como espectrometría de masa como resonancia magnética nuclear, porque son técnicas muy, muy rápidas y son las más efectivas, ¿sí? Fíjense que este grupo de trabajo lo indica como categoría A junto con Raman, rayos X infrarrojo. Otro ejemplo también para un caso forense
La estructura predicha, o sea, por análisis contra librerías de GC Massa, indicaba un compuesto, mientras que el análisis directo de la muestra incautada indicaba otra cosa. Entonces, el RMN lo que tiene también es, el software tiene un plugin para predecir espectros, ¿sí? Y fíjense que acá lo que se tenía era el espectro que produce, el espectro RMN que predecía el, el plugin para la fórmula química que indicaba el masa versus un espectro realmente medido de la muestra. Entonces fíjense que al tener dos técnicas uno puede complementarlas y obtener un resultado mucho más certero. ¿Sí? Así que bueno, vamos ya llegando al final. Quiero ir a la parte de conclusiones. Como les mencioné, 90-95% de las veces un RMN protónico tiene toda la información necesaria para que ustedes tomen una decisión. ¿Sí? No, para análisis de rutina no van a necesitar ni carbono ni un bidimensional. Eh, para análisis de rutina estamos hablando, ¿no? Tener un espectrómetro compacto, un RMN de mesada, les va a aliviar la sobreocupación de turnos. Si ustedes, incluso si ustedes ya tienen un RMN grande, si trabajan en un centro de investigación que tenga un RMN tradicional, les va a aliviar muchísimo y les va a permitir medir más y enviar las muestras que realmente importen al espectrómetro grande. Entonces, el picospin, como les mencioné, va a complementar al equipo tradicional, no lo va a reemplazar, pero les va a permitir medir mucho más y es un equipo sencillo, robusto, que no tiene mantenimiento, que no tiene necesidad de un facility dedicado, no necesita ningún tipo de instalación de gases, ni necesita siquiera trabajar con un aire acondicionado muy fuerte, porque básicamente el imán está estabilizado en temperatura. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Les vamos a pasar a la parte de las preguntas. A ver, bien, bien, tengo muchísimas. Bien. Ujú. Bien, tenemos varias preguntas. Vamos a ir por partes. Ok. Cuando abro el espectro de una en el semestre. Bien, acá tenemos una persona, Miguel, que ya trabaja con RMN. Ajá. No, Miguel, se puede, digamos, uno lo que hace siempre es referenciar al solvente y eso te corre la escala en ppm. Em, por eso, digamos, vos tenés una escala que decís que es incorrecta, no debes estar haciendo bien ¿cómo se llama? La referenciación al pico del solvente alterado. ¿Mm? Con eso se soluciona el ángulo mágico. Sí, eso es para estado sólido. Yo lo que me refería es que el pico spin no aplica ninguna, digamos, ninguna técnica más compleja de espectroscopía RMN, solamente se va a enfocar en, digamos, no aplica ninguna secuencia de pulsos más allá de lo mínimo, de lo necesario, mejor dicho, para medir eh, protónico, ¿sí? Bien, ¿cómo compensamos el tema de la resolución? Hay una limitación de la física, como mencioné antes, van a tener mejor resolución a mayor campo, de eso no hay ninguna duda. Se puede tomar mayor cantidad de espectros, como mencioné antes, una mayor cantidad de scans, hasta un límite, eso no mejora mucho, va a mejorar la resolución señal-ruido, pero no va a mejorar si hay solapamiento de señales, eso no, digamos, no va a mejorar. Ezequiel, pruebas en hidratos de carbono. Mira, sí, a ver, un almidón es más relativamente grande, va a ser medio complicado, pero se podría hacer siempre y cuando esté soluble, ¿sí? Siempre y cuando no me esté tapando el capilar de teflón, sí se va a poder hacer.
O sea, por hidratos de carbono, ¿qué te referís? ¿Te referís a un almidón? Veo que es un poco más complicado. Si estás hablando de algo quizás más, quizás como un oligómero, eso seguro se puede hacer, sin duda. Veo que tengo gente que me está preguntando cuánto cuesta el equipo. Nuevamente, eso depende si es Argentina o Perú y dónde, pero podemos contactarlos. Escríbanme y yo los voy a tratar, probablemente yo los voy a contactar a ustedes, pero si están muy apurados, escríbanme ya hoy. Podemos hablar de eso. ¿Cómo se limpia el sistema entre muestra y muestra? Eso está muy bueno, es una muy buena pregunta. Em, Uno siempre va a estar introduciendo muestra, como les dije, líquida, una solución relativamente concentrada tiene que ser. Em, sin particulado, ¿no? El equipo se calibra con agua destilada. Entonces uno hace la primera calibración del día con agua, luego puede eh, purgar esa agua solvente, con el solvente de deuterado que haya disuelto su muestra, ¿sí? Generalmente, ¿qué hacemos? Hacemos un gradiente, o sea, primero pasamos, digamos, limpiamos el agua con etanol y después con solvente puro y después con solvente con la muestra. Por ejemplo, si fuera agua, después etanol, después cloroformo, un poquito de cloroformo adulterado para purgar y cloroformo con la solución, mejor dicho, la solución de cloroformo para medir, ¿sí? Una vez que termine de medir, hago la inversa. Paso solvente, paso etanol o cloroformo puro. Ahí ya no tiene que ser adulterado porque estoy limpiando. Limpio, paso eh, etanol hasta limpiar y listo. Eh, Depende de qué solvente voy a querer usar para medir, ¿no? Pero como estamos hablando de aproximadamente 200 microlitros, la cantidad de solvente que están usando es muy, muy poca. O sea, esa sería más o menos la limpieza entre muestra y muestra. Si van a usar el mismo solvente para todas las muestras, lo único que tienen que hacer es purgar la muestra con un poco de solvente eh, puro y listo. ¿Cuándo está ok el shimming? Ok. A ver, hay varios tipos de shimming, hay 3 o 4 tipos. Generalmente se hace un shimming al momento de la instalación, si bien ya viene de fábrica precalibrado, obviamente entre el traslado y la estabilización de la temperatura hay que hacer un nuevo shimming. Y después el equipo automáticamente tiene una serie de pulsos de auto shimming que se hacen con agua destilada, con el único pico del agua, y es automático. Eh, digamos, hay un rango de frecuencias en el cual tiene que salir ese pico de agua y si pasa, está todo bien y el shimming, digamos, cumplió con el, con el auto shimming y ya está listo para usar. ¿Se puede hacer supresión adicional de solvente? Eh, se hace después con el procesamiento del mestre, pero sí se puede hacer. Ujú. ¿Qué servicios e instalaciones se requieren? La verdad es que muy poco. No requiere, como les decía, este, no requiere más que, digamos, no requiere trifásica, esto anda se enchufa a cualquier enchufe normal. Eh, sí se sugiere que la temperatura sea estable, no tiene por qué ser, digamos, exactamente 26 grados, pero sí que no haya correntadas de aire, que no haya variaciones bruscas eh, entre, por ejemplo, entre la mañana y la tarde para poder medir, para que sea reproducible las mediciones. Se puede poner bajo una campana si uno quiere, pero no es necesario. Lo más importante quizás es que no haya vibraciones, ¿sí? Después no requiere ninguna otra particularidad. Siempre se sugiere dejar un espacio, digamos, de respiración entre la pared y el equipo porque tiene una parte electrónica con su ventilación, pero no más que eso. Ezequiel, monosacáridos o disacáridos. Sí, sí, sí. Cosas como ligómeros sí se pueden hacer, sin duda, sin duda. Concentración óptima de trabajo. Concentración óptima va a ser
Bueno, esto es un poco crítico, es verdad. Siempre se recomienda del orden de 0,3 molar, 0,2 molar. Cuanto más concentrado va a ser mejor, ¿sí? Eh, Eso es algo, digamos, nuevamente, uno no puede escapar a las leyes de la física. Pero si bien tiene que ser una solución concentrada, estamos hablando de que tenemos que preparar menos de 1 mililitro, entonces uno no está consumiendo mucha muestra, que a veces puede ser algo crítico, ¿no? ¿Sirve para cuantificar porcentaje de copolímeros? Sí, sirve, sí sirve. Cuando uno limpia, no me puede quedar, sí, te puede quedar etanol. Eh, la idea justamente es que vos purgues, o sea, ¿por qué no pasar de agua a un solvente como a un solvente menos polar de una para que no se te forme justamente una emulsión y no te quede todo pegoteado dentro del capilar? Generalmente se recomienda este, pasar, digamos, hacer como una especie de gradiente de polaridad, pero reitero, no tiene, digamos, el solvente que uno lo usa para limpiar no tiene por qué ser deuterado y de cualquier forma es muy poquito. Eh, no es lo ideal, pero se puede purgar con aire directamente, o sea, uno directamente inyecta con una jeringa vacía. No es lo más recomendable, porque uno puede mandarle mucha presión y a lo mejor llegar a dañar el capilar. No es lo más recomendable, pero se puede hacer. Si no lo hace con cuidado, se puede hacer. Digamos, si tiene la duda de si terminó de realmente de purgar todo el solvente. Eh, ¿Por qué no está bueno el tema también de ponerle aire, de purgar con aire? Porque uno necesita que haya solución en el capilar y si hay una burbuja de aire, eso a, eh, nos va a impedir medir bien, básicamente. ¿Sí? Van a ver, se va a ver cualquier cosa. Ujú, ujú. Ezequiel, es bastante profunda tu pregunta. No, yo no lo probé, esto que vos decís, de monosacáridos con conformación pirenósica. Hay 6 señales que son doble dobletes, claro, que aparecen en un rango, en una distribución menor a 2 ppm. Ok. Em, la resolución más o menos es 0,2 ppb para el Picos 1080, pero si querés, lo que podemos hacer es mandar muestras a medir a fábrica. Y ahí te puedes quedar tranquilo y ver qué es lo que se ve. Contáctame para eso y podemos arreglar que ustedes manden alguna muestra. Eh, Esto, digamos, no tendría ningún costo para ustedes. ¿Tiene control de temperatura para medir aspectos de temperatura? Sí, no. En realidad, lo que está estabilizado en temperatura es el imán, ¿sí? O sea, uno no puede cambiar no debería cambiar esa temperatura porque va a cambiar los shimmings y no es una buena idea, ¿sí? Este, no vas a poder, digamos, no tiene para medir, por ejemplo, a distintas temperaturas y medir constantes de equilibrio a distintas temperaturas. Eso no lo hace. Más concentrados, ok, sí. ¿Puede producir incensamiento de señal? Sí, pero acá tenés que jugar justamente con el Zoom Compromise entre la sensibilidad que te puede dar un instrumento de bajo campo versus el ensanchamiento de la señal. O sea, vos, muy probablemente no te va a pasar el tema de ensanchamiento de señal. ¿Sí? Bien, análisis de polímeros, claro. Un problema con análisis de polímeros es la viscosidad, eso es cierto. Eh, Acá hay que dar un juego entre la dilución para poder bajar esa viscosidad y la sensibilidad. Si diluyen mucho van a tener peor sensibilidad, si no diluyen van a tener una muestra muy viscosa que va a ser difícil de purgar, después de limpiar y purgar, etcétera. Eso es cierto. Ahí no te queda otra más que jugar un poco con distintas concentraciones y ver qué es lo mejor para tu tipo de muestras. Y ahí sí también a un mayor número de escaneos. Eh, 64 scans, por ejemplo, en vez de 16. Va a tardar un poco más, pero vas a tener mejor lesión señal ruido y vas a poder ver mejor tus señales. Entonces, eh, te convendría hacer
3 o 4 muestras en distintas concentraciones y ver cómo cambia la viscosidad para poder ver qué es lo mejor. Así que bueno, esas serían todas las consultas de hoy. Escríbanos, síganos en redes sociales. Muchas gracias por estar acá y les pido disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos. La verdad que es la primera vez que nos pasa, pero bueno, a veces puede fallar. Así que los espero para el próximo webinar. Háganos todas las consultas, escríbanos. Muchas gracias y hasta la próxima.